Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 5 de agosto del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez. En los controles hoy nos acompaña Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a una de nuestras primeras invitadas vía Zoom. Ayer, bueno, en un proceso que pasará a la historia, si me permiten, de las arbitrariedades, de la infamia, bueno, en nuestro país, producto de la violación sistemática de derechos humanos, hubo condena contra los señalados de estar vinculados en el denominado caso de los drones o supuesto magnicidio o intento de magnicidio, pero unas condenas brutales, si me permiten, y esto lo digo a título personal. Hubo sentencias entre 30, 24, 20, 8 y 5 años para los supuestos implicados. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy porque se trata de un proceso plagado de irregularidades desde el inicio. Simplemente en el caso del diputado Juan Requesens, que fue condenado a 8 años de prisión, ustedes recordarán, ayer comentábamos lo ocurrido con él específicamente. A él lo detienen junto a su hermana, permanece desaparecido. Después Nicolás Maduro lo señala como supuesto responsable de los hechos, lo presenta en un video degradante que después no figuró en el expediente. Saben ustedes, en ropa interior, lo recuerdo, con heces, incluso fecales, una cosa terrible. Y bueno, ayer se dictó sentencia en este proceso donde hay serias denuncias de violación de derechos humanos, incluso tortura contra los detenidos. Vamos a hablar ampliamente de este tema durante la mañana de hoy, porque como nos decía hace algunos días el doctor Joel García, seguramente figura como un caso emblemático para que sea elevado a la Corte Penal Internacional. Allí se investiga a Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad, entre los cuales está la persecución por razones políticas, y también figura la tortura. Además de este proceso, cuya sentencia le dio la vuelta al mundo, fue reflejada por medios de comunicación internacionales, una nueva marcha de trabajadores, o varias marchas, mejor dicho, se significaron el día de ayer en protesta por el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto y como ha ocurrido últimamente, vimos una coordinación de sectores, de factores que resultan afectados por igual por esta decisión del régimen de Nicolás Maduro. Vimos a los maestros, pero también vimos a personal de salud en distintas regiones, incluyendo el área metropolitana de Caracas. De hecho, los docentes, muchos gremios han advertido que si se mantiene el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto y no se cancelan los pasivos laborales y otros beneficios, no van a regresar a las aulas en el mes de septiembre. De esto hablaremos seguramente en los próximos días. Pero ya tenemos, insisto, a nuestra primera invitada vía Zoom, la doctora Zoraida Castillo. Nos acompaña y le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Conoce perfectamente el tema que vamos a debatir durante la mañana de hoy. De hecho, ella es abogada del general de brigada de la Guardia Nacional, Héctor Hernández da Costa. Le agradezco, doctora, por recibir nuestra comunicación. Bienvenida, buenos días. Buenos días, María Alejandra, para ti y tu público. Pues mucho interés de escuchar una En efecto, soy la defensora del general de brigada. Honrosamente, soy la defensora del general Héctor Armando Hernández da Costa, en un proceso que está basado en dos verbos rectores que son mentir y torturar. Inicialmente el Tribunal de Control a cargo de la doctora Carol Padilla y en esta última oportunidad el de terrorismo la doctora Carolina. Es un proceso que efectivamente son esos verbos rectores por parte de la DIGESIN
y mentir por parte del Ministerio Público. Y eso, como dije, el primer juicio quedó más de 40 audiencias desarrolladas, absolutamente probado. Demostramos con detalle las torturas de las que fue víctima en el de brigada Héctor Armando Hernández da Costa. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación. Ajá. Sí, doctora, tenemos problemas con la comunicación. Perdón que la interrumpa. Vamos a tratar de conversar por esta vía Zoom. De no ser así, le voy a trasladar a mi equipo el teléfono, su teléfono, para que hagamos la entrevista vía telefónica, pero adelante que le interrumpí porque se corta la comunicación. Estamos hablando, bueno, utilizando internet para esta entrevista. Saben ustedes lo que ocurre lamentablemente en nuestro país con los servicios básicos. Doctora, adelante, la escuchamos. El general de brigada fue víctima de torturas en el mismo momento que ir en su casa de violentando su casa, robando, se robaron dólares, ropa, dinero, se robaron cualquier cantidad de pertenencias tanto de él como de sus hijos. Inclusive uno de los efectivos defecó en el piso del apartamento y embarrando sus pies ensució todo el apartamento para posteriormente tomar la camisa del general y con ella limpiar sus zapatos. Eso no fue suficiente porque fue golpeado salvajemente hasta que fue colocado en la maleta de un carro para llevarlo a otros lugares, hasta que él escuchó en ese momento de la tortura, su hija Loredana Hernández Barbosa logró grabar cómo fue acontecido este violento hecho en su apartamento. Cuando el general estaba en la maleta de su carro, escuchó cuando alguien llamó por teléfono a través de un aparato, no sabemos, un aparato telefónico interno de DGCIN. ¿Por dónde van?, preguntó aquel. Y le dijo, bueno, vamos rumbo al sitio. Y aquel le dijo, no, tráelo a la sede porque el video ha corrido nacional e internacionalmente. Eso trajo como consecuencia que lo llevaran a la sede de DGCIN para posteriormente torturarlo a golpes, a patadas, a guindarlo en una señorita y a seguir en ese proceso de tortura y mentiras hasta el momento en el cual fue sentenciado a cumplir la pena de 20 años, de la cual, por supuesto, apelaremos. Doctora, sobre este punto de la detención del general, creo que es importante hacer referencia a lo que ocurrió durante el proceso, porque entiendo que usted tuvo la oportunidad de interrogar a uno de los testigos, el teniente Amaro, y él durante el proceso cayó en evidentes contradicciones, porque entre otras cosas fue público y notorio que el general Hernández da Costa fue detenido 5 días antes, porque su hija grabó justamente el momento de su detención. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico, la escuchamos. Bueno, no solamente el teniente Amaro, todos los funcionarios de DGCIN que participaron en la aprehensión del general Hernández da Costa, ellos en sí, uno con el otro, entraron en abiertas contradicciones, porque pretendieron hacer ver que la detención el día 18 y ajá. Doctora, si me permite, la voy a interrumpir. Ya mi equipo tiene su número de teléfono, le ruego lo tenga a mano, porque como se corta la comunicación, nos interesa mucho lo que tiene que decir, porque es abogada de una de las personas que resultó sentenciada el día de ayer. Vamos a tratar de continuar vía telefónica, aunque usted aparezca en imagen vía Zoom, de pronto no sé si puede quitar el audio, si no, iríamos solo por teléfono. Bueno, perfecto, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Sí? Y le pido a nuestro director técnico a ver si podemos permitir a
la entrada a la sala de Zoom a otro de nuestros invitados que va a participar, apelando a su experiencia como fiscal del Ministerio Público, que fue, para conocer su opinión. Él ha emitido opinión, ahora aquí lo vemos, ahí Mundaraí, bueno, ha emitido opinión a través de redes sociales sobre este proceso, y con él podemos contrastar insisto, la cadena de irregularidades en un proceso que pasará a la historia, si me permiten, esto a título personal, probablemente de la infamia en nuestro país, porque hay sentencias que van, insisto, de 30, pasando por 24, 8 y hasta 5 años de prisión. Ya lo tenemos ahí, Mundaraí, bienvenido, gracias por atendernos. Nos acompaña también la doctora Zoraida Castillo, abogada del general Hernández da Costa, Héctor Hernández da Costa. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación, acá a la orden. Pues yo le pediría un comentario, doctor, en tanto establecemos contacto telefónico con la doctora Zoraida Castillo, sobre lo que hemos visto en el marco de este proceso cargado de irregularidades, insisto, desde el inicio. No solo, y mencionábamos la detención del diputado Juan Requesens junto a su hermana, que quedó en evidencia por fortuna, y lo digo entre comillas, por la Cámara de Seguridad de su residencia. De lo contrario, no habríamos conocido los detalles. Yo le pedí un comentario inicial, tomando en consideración, entre otras cosas, que el fiscal designado por la constituyente comunal, al margen de la Constitución, ya había adelantado que habría sentencia condenatoria en una entrevista. ¿Cómo está, doctora? No vaya a hablar porque se escucha. Sí, me dice Julio, creo que sí. Te acabo de escuchar. Estamos teniendo una comunicación interna. Doctora, yo le ruego no vaya a hablar mientras resolvemos el tema con la conexión a Zoom, y si lo hacemos vía telefónica. Pero le doy la palabra a Said Mundaraí. Adelante. Bueno, sí, María Alejandra, esto coincide contigo, y así mismo lo expresé, que forma parte de la historia de la infamia judicial en Venezuela. Un capítulo más, diría yo, de toda esta cadena de sometimiento del Poder Judicial y la utilización del Poder Judicial como un instrumento de reducción de los espacios democráticos, de persecución a la disidencia, pero este caso en particular nos coloca en una situación de absoluta alerta, porque no es solamente que te condeno, es que te condeno bajo el mensaje y la premisa de que soy capaz de violar todas las reglas del juego democrático y del debido proceso establecidos en las normas constitucionales y del Código Orgánico Procesal Penal, a tal punto de hacer un juicio secreto, un juicio privado, un juicio oscuro, un juicio en que la gente no tiene la posibilidad de acceder, lo cual, bueno, imagínate, desde Sócrates los juicios son públicos, desde mucho antes que esto, ¿no? Las detenciones ilegales, las torturas que se produjeron y que fueron además denunciadas en el contexto de las audiencias, como bien lo va a poder decir la otra invitada, que es la doctora Zoraida, que estuvo allí. De modo que se pone en evidencia un aparato de terror que desde mi perspectiva nos dice muy claramente hacia dónde va el régimen en Venezuela. El régimen sigue avanzando y sigue avanzando en sus propósitos de tener rehenes que sirvan de intercambio, rehenes que además los reviste de cierto barniz de legalidad, diciendo que tuvieron un juicio y que fueron responsabilizados en el marco de unas reglas procesales que no son tales y que no se cumplieron. Así que de modo que yo creo que en este caso en particular hay una serie de mensajes que el régimen envía a la sociedad toda, respecto de los cuales tenemos que estar muy atentos. Si permiten nuestros invitados, vamos a hacer una pausa para ir a publicidad. Nos organizamos técnicamente para que se escuche perfectamente la opinión de ambos. Al regreso quisiera referirme al tema de las sentencias. Número 1, doctora Zoraida Castillo. Y por otra parte, sí, como nos han dicho otros abogados, este proceso figura, entre tantos expedientes que han sido elevados a la Corte Penal Internacional, que ahora mismo adelanta investigación en nuestro país por presuntos delitos de lesa humanidad. Vamos a la pausa y regresamos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando el día de hoy acerca de esta sentencia condenatoria en el caso denominado de los drones o del supuesto intento de magnicidio. Nos acompañan la doctora Zoraida Castillo, abogada del general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa, y Zair Mundarain, quien fue fiscal del Ministerio Público, es abogado y conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Yo les dejo una inquietud a nuestros invitados. Inicio con la doctora Zoraida Castillo, la tenemos vía telefónica, sobre, primero, las sentencias, doctora, que van, insisto, de los 30 años, pasan 16 años, 5 años. Le pedí un comentario sobre este tema en específico, tomando en consideración no solo las irregularidades, las contradicciones, las denuncias sobre la violación de derechos humanos, incluyendo la tortura en este proceso, tomando en cuenta que la supuesta víctima no compareció ante el tribunal. Me refiero concretamente a Nicolás Maduro. Nos han dicho que no hubo experticia del lugar tampoco de los hechos. Y por otra parte le preguntaba si, este expediente, digamos, cumple los requerimientos necesarios para que sea elevado a la Corte Penal Internacional que investiga a Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad. La escuchamos, doctora. Adelante. De hecho, ya las denuncias se han formulado en diferentes oportunidades y hemos obtenido algunas respuestas dirigidas al tribunal previo que la Corte ha solicitado información al gobierno y hemos obtenido algunas medidas cautelares que han sido desconocidas por el tribunal de la causa. Pero esto comienza mal desde el mismo nombre, magnicidio, porque sería magnicidio si estuviera refiriéndose al presidente de la República o Nicolás Maduro. Sin embargo, si acaso así lo consideráramos, entonces podríamos partir de que el Ministerio Público le habría violentado los derechos fundamentales para la participación en el proceso, porque Nicolás Maduro no compareció por sí ni por medio de apoderado al proceso. Era deber de la representación fiscal convocarlo, y si éste no quería participar en el proceso, pues debía entonces ceder sus derechos al representante fiscal, y eso tampoco ocurrió. Cuando planteamos esto en juicio, una representante de la Fiscalía señaló que el señor Nicolás Maduro había declarado en muchas oportunidades ante diferentes medios de comunicación, pero el proceso no se ventila, este proceso
no se ventilaba ante los distintos medios de comunicación. Su obligación era, por intermedio del Ministerio Público, comparecer ante el tribunal. Si éste no quería, pues entonces el Ministerio Público de suyo no podía ejercer la representación de una persona que no ha manifestado ningún interés en ser parte en el proceso. Y eso justamente, tampoco hubo ningún interés siquiera en conocer el sitio de suceso. Primero, el primer sitio de suceso, ¿cuál es? La Avenida Bolívar. Entonces, en esa Avenida Bolívar, mínimo, ha debido hacerse una inspección ocular a fin de fijar el sitio en el cual se encontraba Nicolás Maduro, el sitio en el cual cayeron algunos pedazos de aquel dron que rompió. No se hizo no solamente ninguna inspección ocular, ningún tipo de experticia, ni un levantamiento planimétrico, ni una ubicación de la tarima. Eso correspondía al Ministerio Público, pero este caso fue muy mal trabajado por la representación fiscal, que es el director del proceso, y por ende los investigadores, en este caso DIGESIM, hicieron lo peor que podía suceder en una investigación, no solamente partiendo del verbo torturar, del verbo mentir, sino desnaturalizar el concepto de proceso, porque en este caso los torturadores, los carceleros, los funcionarios que trasladaban a los detenidos eran los mismos testigos. El día que tomé la palabra el 4 de diciembre en la apertura, le dije a la juez de juicio: usted no verá testigos aquí, porque todos los que vendrán serán funcionarios de DIGESIM 1 y de SEBIN otros, pero solamente algunos casos de allanamiento comparecieron los testigos, y cuando comparecieron, como en el caso principal de Hernández da Costa, el testigo contradijo en todo lo que dijeron los funcionarios que participaron del allanamiento. No solamente eso, el tribunal de la causa, cuando emitió la orden de allanamiento, exigió que se notificara a la representación fiscal con indicación de nombre y apellido de los 3 fiscales que debían estar atentos a ese allanamiento. Por supuesto, al no estar la representación fiscal en ese allanamiento, se cometieron tal desafueros que por ello es que decretan la privativa y generan la acusación de Hernández da Costa. ¿Qué pasó? En el decurso del juicio, cuando comparece el único testigo para entonces vigilante en el edificio del apartamento en cuestión, el vigilante contradijo en todo lo que dieron los funcionarios actuantes. Entonces, todo fue una trampa, un fraude. Aquí se usó en el peor sentido de la palabra el Código Orgánico Procesal Penal, la Constitución. Le pregunto al doctor Said Mundarriña, a la luz del relato de la doctora Zoraida Castillo, su opinión, su análisis, porque insisto, efectivamente, que no se tomara declaración de Nicolás Maduro, que era supuestamente la víctima de estos hechos, que no se hiciera una experticia del lugar del proceso, y sin embargo, decidieran condenar a 30 años, 24, 16 años a alguno de los implicados. ¿Cómo lo ve usted? Y por otra parte, ¿cuál es la gravedad de la declaración que ofrecía Tarek William Saab hace días sobre la supuesta sentencia condenatoria que habría, como ocurrió en este proceso? Lo escuchamos. Varias cosas, María Alejandra. Fíjate, en 2018 varios fiscales que estamos en el exilio llevamos este caso por crimen de persecución ante la Corte Penal Internacional, ¿ok? Entonces la Corte Penal Internacional, recordemos que cuando inició
Bueno, ahora tenemos propiamente dicha investigación, pero en el momento en que inició el examen preliminar, incluyó el crimen de persecución y encarcelamiento como uno de los crímenes a investigar. Recordemos que el momento en que se detiene, por lo menos en el caso de Juan Requesén, gozaba de la protección del fuero que tienen los diputados en ejercicio. En ese momento era diputado en ejercicio y tampoco eso fue respetado en función de una pseudointerpretación del tema de la flagrancia. Esa es la razón por la cual el caso sí está en la Corte Penal Internacional y forma parte del staff o de los muchos elementos que tiene la Corte en su investigación. Y coincido plenamente con la doctora Zoraida, a quien saludo. Tenía tiempo que no hablaba con ella o que no tenía contacto con ella, precisamente en sus apreciaciones sobre lo que es el uso malévolo del ordenamiento jurídico. Pero que hay algo más, María Alejandra, que a veces pasa un poco desapercibido. Cuando este hecho ocurrió, Tarek William Saab dijo que él mismo era víctima porque estaba en el toldo donde se llevaba a cabo este acto. Y ayer se le salió volver a decirlo. Yo creo que recogió las palabras cuando se percata que, siendo él la víctima, inhabilitaba prácticamente a todo el cuerpo del Ministerio Público. Porque siendo él la víctima, o mencionándose como víctima por lo menos, los fiscales que trabajan bajo su direccionalidad, porque el Ministerio Público es un órgano bastante vertical, actúan por delegación del Ministerio Público, se veían en una situación muy compleja porque estarían en la representación. Él tendría el ejercicio de la acción penal, pero también la condición de víctima en el proceso, lo cual es un absoluto despropósito. Esa inhabilitación ocurre cuando emite la opinión. De hecho, lo coloqué públicamente en un tuit. Cuando él adelanta la opinión, mucha gente a lo mejor no se percataba de que, fíjese que un fiscal tiene la facultad de pedir al final del juicio una absolución cuando dice no he probado. Yo que fui fiscal tantos años, en algunas ocasiones no demostré, y uno puede pararse y decir no he demostrado, señora juez, pido la absolución en este caso. Bueno, los fiscales quedaron inhabilitados para solicitar la absolución. Perdieron esa facultad de buena fe, que ya la habían perdido desde el inicio, pero la pierden absolutamente porque él ya ofertó que a toda costa, inclusive por encima de los derechos fundamentales de las personas, por encima de las nulidades que tenían que haber sido decretadas por la ilegítima obtención del supuesto medio de pruebas que no eran tales, iban a solicitar la condena. En ese momento queda inhabilitado todo el cuerpo del Ministerio Público porque él ya ha adelantado opinión y ha ofertado una condena, por supuesto, fungiendo no más como un instrumento del Ejecutivo. Es muy grave, además, que fíjese que lo que narra la doctora Zoraida, de que los fiscales no hayan estado en el proceso de allanamiento, pero eso es exprofeso. Eso es exprofeso porque pudimos saber que estaban en unos actos, en unos sí, en otros no, pero en los de tortura, cuando se denunció la tortura, muchos de las víctimas señalaron que los fiscales estaban presentes en ese momento, o que tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo, de modo que a garantizar la legalidad y el respeto a los derechos humanos en el transcurso del proceso, estaba siendo cómplice o copartícipe de los delitos que se estaban cometiendo. Y la ausencia de materialidad delictiva es fundamental, porque, bien como lo decía la doctora Zoraida, la inspección técnica es la fuente de la cual emanan los elementos de convicción, la evidencia física. ¿Dónde está el dron? ¿Cuál es el sitio? ¿Quiénes estaban allí en el sitio? ¿Quiénes estaban cerca del sitio? No tenemos sitio del suceso. El sitio del suceso se da por sentado por una transmisión que todos recordaremos, bueno, también como una página más de la infamia, donde los guardias nacionales corrían frente a un sonido. Pero más allá de eso, no tenemos materialidad técnica de la comisión del hecho punible. No tenemos cuál es el instrumento, quién tenía el instrumento, dónde estaba el instrumento, quién controlaba el supuesto instrumento, cuál era el explosivo, si es que existía, cuánto era y qué capacidades tenía. Nada de eso quedó demostrado en el transcurso del juicio. Entonces, lo primero en un juicio de cualquier naturaleza es demostrar la materialidad delictiva. Luego que tú tienes materialidad, baja la responsabilidad. Aquí se cayó la responsabilidad sin tener materialidad, es decir, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni cómo se ejecuta el supuesto hecho punible, y tenemos unos responsables de algo que se da por sentado en el escrito acusatorio, y como bien nos han relatado los defensores, y hemos tenido por otras fuentes de prueba, otras fuentes de información, quienes fungieron como
supuestos órganos de prueba en el proceso son los mismos que ejecutaron una cantidad de crímenes de lesa humanidad contra las víctimas, porque la tortura es un crimen de lesa humanidad. Y acá hay otro tema muy importante. El mensaje que envía el régimen es: estos torturadores salen impunes de un proceso, salen caminando impunes, y las víctimas quedan detenidos. Y eso es un mensaje que sigue enviando muy poderoso, de que el régimen va hacia adelante y que nadie dude de eso en el contexto de cualquier negociación o de cualquier proceso de reinstitucionalización en el país, que es que voy a atropellar, voy a tener rehenes por cualquier vía, y ustedes ven cómo se las arreglan, porque eso es una política pública desde mi perspectiva. Bueno, hasta que no haya una acción contundente de la justicia internacional, da la impresión de que no se darán por enterados de que hay una investigación abierta por presuntos delitos de lesa humanidad. Nos quedan muy pocos minutos. Antes de hacer la pausa, yo quiero reponer brevemente una declaración de Loredana Hernández Barbosa, hija del general Hernández da Costa, expresando, digamos, su tristeza, su estupor por esta decisión, esta sentencia en su contra. Vamos a escuchar este video, es muy corto, un minutito, y yo le pedí una reacción a ambos. Escuchemos y veamos. Hoy, 4 de agosto del año 2022, acaban de sentenciar a mi papá, al general Héctor Armando Hernández da Costa, a 16 años de injusta prisión. No bastaron los 4 años, detenido ilegal y arbitrariamente en la DIGESIM. No bastaron las mentiras, no bastaron los allanamientos ni la persecución familiar. Solo debo decirles a aquellas personas que se encargaron de fabricar toda esta mentira, que no tienen idea del daño que nos hicieron como familia, no tienen idea del daño que esto significa para una persona que en su vida ha cometido un delito. Mi papá es inocente y así se demostró durante estos 4 años. Yo solamente puedo decirle a mi papá que aquí vamos a continuar, que yo lo quiero mucho y que no me cansaré hasta encontrar su libertad. Parte de este video de Loredana Hernández. Doctora Zoraida, yo le doy un minutito su comentario, su reacción ante lo que ha dicho, la hija del general Hernández da Costa. La escuchamos. Sí, bueno, el general fue acusado por la comisión del delito de homicidio intencional en contra de Nicolás Maduro, homicidio intencional calificado en contra de los 7 efectivos de la Guardia Nacional que estaban en la avenida Bolívar, lanzamiento de artefactos explosivos, terrorismo, traición a la patria, asociación para delinquir, y todos estos delitos fueron cambiados por el delito de conspiración, como si hubiese sido probado que él de alguna forma trató de destruir la forma política republicana. Eso no lo probó el Ministerio Público. Eso fue una creación judicial, con base, como he dicho antes, mejor dicho, sobre la base de mentiras y mentiras que fueron desmontadas en el proceso, pero la ciudadana juez decidió en favor de la mentira y la tortura. Doctor Said Mundaray, nos queda un minuto, le escuchamos, su reacción. Bueno, frente a lo que dice la joven, yo solamente corregiría algo. Ella dice que no tienen idea del daño que nos han infligido. No, sí tienen idea, ese es el objetivo. Ese es justamente el objetivo, y eso hay que tenerlo claro cuando se enfrentan a este tipo de procesos. Yo estoy absolutamente seguro, sin haber estado ahí, porque nadie puede estar ahí más que las partes, que cada una de estas cosas fue desmontada, porque manejo la información de que cada uno de los argumentos dejó desnudo al Ministerio Público, dejó desnudo al régimen, pero esto no iba a ser recogido en una sentencia. Esta sentencia estaba hecha antes de que el juicio empezara. Antes de que esto empezara, estaba hecha. Y estaba hecha para causar daño. Así que si tienen idea del daño, e infligir la mayor cantidad de daño posible era el objetivo durante este proceso. Gracias a ambos por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Doctora Zoraida Castillo, gracias. Said Mundaray, gracias. Expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos, que tiene que ver con este proceso, el denominado caso de los drones o supuesto magnicidio. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, del FON PRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios.
por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Ali Daniels, quien es abogado, defensor de derechos humanos, director de Acceso a la Justicia. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Siempre un placer estar en su programa. Un gusto conversar con usted, doctor. Yo le pedí un primer comentario acerca de lo que vimos ayer, la sentencia en el caso denominado de los drones, penas que van desde los 30 años, pasando por 24, 16, 8, 5 años, en un proceso plagado de irregularidades y serias denuncias de violación a los derechos humanos. Lo escuchamos. Sí, buenos días. Efectivamente, desde un principio, desde que se inició este proceso, ha habido denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. El mismo caso de Juan Requesens es un ejemplo, está documentado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos. Su detención primero fue una desaparición forzosa, luego no fue presentado dentro del tiempo requerido por la Constitución, que son 48 horas luego la detención. Adicionalmente a eso, hubo un allanamiento de morada que no estaba amparado por una orden de un juez. El padre de Juan Requesens además señaló que cuando lo allanaron le robaron, ¿no? Y todavía mucho más grave fue que se hizo público un video donde se podía ver con claridad que Requesens estaba sometido a sustancias, digamos, que alteraban su voluntad. Nada de esto ha sido investigado, nada de esto parece que tiene ninguna importancia para el Ministerio Público, que no ha dicho nada ni ha abierto ninguna averiguación, y ya ese es el inicio. Además, él fue capturado varios días después del supuesto magnicidio. Cuando digo varios días, estoy hablando de 4 o 5 días después, y aún así se dijo que esa captura había sido en flagrancia, cosa que por supuesto no aguanta ningún análisis racional. Entonces, un juicio que empezó así, pues evidentemente pues no puede tener una consecuencia diferente, porque en Venezuela, cuando desde el Poder Ejecutivo condenan a alguien, no hay juez que le lleve la contraria al Poder Ejecutivo. Lo hemos visto en otros casos, como el de María de Lourdes Afiunis, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de aquí, lo que había eran condenas anticipadas, y además yo quisiera que tus oyentes vieran aquí un punto de vista racional, no político, porque nuestro no es análisis político. Cualquiera sabe que no es lo mismo un intento de robo que un robo, y que evidentemente un intento de robo no puede tener la misma pena que un robo consumado. Esto es lo mismo, debe aplicarse para este tema del supuesto magnicidio, porque aquí todo esto implica un intento de supuesto magnicidio. Entonces no entendemos cómo un intento puede tener la misma pena que un delito consumado, es decir, que el magnicidio se hubiese consumado. No tiene ninguna razón jurídica que para un intento de magnicidio se le condene a una persona por 30 años. La pregunta es entonces, ¿cuál es la pena por de haberse consumado el hecho? Entonces, ahí desde un punto de vista técnico tenemos muy serias dudas
Y en este sentido, nosotros le creemos a Joel García, un profesional muy reputado, un profesor además universitario, que señala que no hubo pruebas contra su defendido, y en general Teresli Malavé, también abogado de otros de los condenados, señala lo mismo. Entonces, cuando el gobierno tiene pruebas, las muestra y las hace públicas, incluso hasta en cadena nacional. En este caso, nada de esto ha sido hecho público, con lo cual llama mucho la atención lo pesado de las condenas, que además en muchos casos no tienen beneficio, con la inexistencia de pruebas hasta el día de hoy. Bueno, de hecho, en cadena nacional, o mejor dicho, en rueda de prensa, se presentaron videos que no figuran en el expediente, pero que sí podrían ser utilizados por violación a derechos humanos. Yo ahora mismo recuerdo la imagen de Juan Requesens en ropa interior, cubierto con lo que parecían heces fecales, y nada de esto se investigó, doctor Daniels. Ahora, hay casos muy serios de violación de derechos humanos, este es uno, pero quisiera su comentario acerca de lo ocurrido con Emirlendis Benítez, que recibió sentencia de 30 años por este caso. Ella, según Marta Baliñas, quien forma parte de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, fue sometida a torturas en la DGCIN, no tuvo acceso a tratamiento médico, la dejaron en silla de ruedas. Vamos a escuchar, de hecho, la declaración de Marta Baliñas y yo le pediría un comentario. Es preocupante que personas identificadas en nuestros informes anteriores no hayan recibido una atención médica adecuada a pesar de las reiteradas peticiones en este sentido. Por ejemplo, Emirlendis Benítez, una de las mujeres detenidas en relación con el caso de los drones y sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta, no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz. Como resultado, su salud se ha deteriorado significativamente, dejándola postrada en una silla de ruedas. Bueno, yo le pediría un comentario sobre este hecho que no ha sido investigado, que sepamos, eso en primer lugar, y tomando en cuenta que la tortura, yo insisto con esto, figura entre los delitos que en teoría investiga, que sabemos que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, producto de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, es que aquí vemos, esto es la verdadera muestra de lo que es la justicia venezolana, a diferencia de lo que dijo el fiscal ayer, que dijo que en Venezuela no hacía falta el tutelaje de la Corte Penal Internacional. Justamente este juicio, con este caso tan terrible, pone evidencia lo contrario. Y lo digo para que se vea lo gráfico, es decir, una persona que estaba caminando cuando inició el juicio, el juez, cuando la ve entrar en silla de ruedas, lo menos que debe decir, bueno, ¿cómo es que esta persona de estar caminando ahora está en una silla de ruedas, y ordenar la investigación de oficio? Nadie lo debería pedir. Pero ya vemos que esto también ocurrió en el caso del capitán Acosta Arévalo, una persona que llegó en silla de ruedas, que no podía tenerse en pie, y ni el fiscal, ni el alguacil, ni el secretario, ni el juez del tribunal dijeron nada. Si no es porque el abogado defensor dijo, mi defendido tiene que ser llevado de urgencia a un hospital, nadie hubiera hecho nada. Entonces, en el caso de la señora Emirlendis ocurre lo mismo. ¿Cómo es posible que alguien llegue en silla de ruedas y nadie diga, bueno, ¿cómo es que esto ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Y lamentablemente, por eso es que ahora entendemos por qué a las instituciones dirigidas por el SEBIN y el DGCIN, a los representantes de la alta comisionada no se les permite visitarlo, porque efectivamente este tipo de hechos curiosamente ocurren en este tipo de instituciones. Entonces, aquí uno se da cuenta cómo no es un tema ya de que el Poder Judicial no sea imparcial e independiente, no, es mucho más allá que eso. Estamos hablando de un Poder Judicial que forma parte del aparato represivo y que cuando ve estos hechos que manifiestamente son violaciones a los derechos humanos, como es la tortura, pues lamentablemente, en vez de realizar su papel, lo que hace es quedarse callado. Doctor, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al tema de la Corte Penal Internacional. Lo comentábamos, uno de los casos, el del diputado Jorge Requesens, entiendo, forma parte de este expediente, pero no sé si todo este proceso, bueno, configura suficiente prueba para elevarlo a la Corte Penal Internacional. Al regreso le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos,
por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la sentencia en el caso de los drones o supuesto magnicidio. Nos acompaña el doctor Ali Daniels, de Acceso a la Justicia. Y nos quedan pocos minutos, doctor. Yo le pedía su opinión, su análisis, si todo este proceso es prueba suficiente para elevar el expediente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Insistimos, sabemos que el caso de Juan Requesens ya se encuentra allí, porque en su momento fue detenido cuando era diputado, no se respetó su inmunidad, además sufrió toda clase de arbitrariedades en su contra. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Este caso, como precisamente cumple los elementos de sistematicidad que exige la Corte Penal Internacional, es decir, que forma parte de un patrón, ¿no? Es decir, esto de tener sin orden judicial, de no presentarlo dentro de las 48 horas, de negarle además el derecho a la asistencia debida por parte de un abogado, de además presentarlo fuera de tiempo y por último el tema de los malos tratos o de las torturas. Esto no es el primer caso, lamentablemente, y se une a un patrón. Y al unirse a ese patrón, obviamente forma parte del material de los casos que pueden ser conocidos por la Fiscalía de la Corte Penal. Lo que no sabemos es si efectivamente la Fiscalía lo ha escogido entre otros muchísimos casos que hay, para saber si efectivamente el fiscal lo está trabajando. Pero al ser ya material de la misión de determinación de hechos, pues esperemos que con esos testimonios, porque además los testimonios de la misión no son, como dice el gobierno, de Twitter o de Facebook, no. Los testimonios que están formando parte del expediente de la misión de determinación de hechos son directamente del propio Joel García, es decir, de su abogado y de la hermana de Juan Requesens, que fue detenida junto con él, también hay que decirlo, y después liberada. Y de esa detención tampoco se ha explicado. Entonces, ante testimonios directos, evidentemente estos expedientes son material idóneo porque son testimonios de personas directamente involucradas con estas violaciones de derechos humanos y por tanto son material muy importante para que la Fiscalía trabaje este tipo de casos. Doctor Ali Daniels, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director de Acceso a la Justicia, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con esta sentencia en el caso de los drones o supuesto magnicidio, información que le ha dado la vuelta al mundo. Insistimos, hubo condenas entre 30, 24, 20, 8 y 5 años contra los señalados. Gracias, doctor. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de... Gracias. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.